Imagina por un momento que el miedo no tuviera poder sobre ti. ¿Cómo sería tu vida si cada vez que el temor intentara apoderarse de tu corazón, supieras exactamente qué hacer para proteger tu alma? Esta es una verdad que muchos ignoran, pero hoy estás aquí por una razón. Porque lo que vamos a compartir no es solo un mensaje, es una guía que puede transformar la forma en que enfrentas el miedo, no desde la lógica humana, sino desde la fortaleza que proviene de Dios. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa es la clave. El miedo no es un diseño de Dios para tu vida. Pero, ¿por qué entonces el miedo parece tan real, tan poderoso? ¿Por qué sentimos que nos controla en los momentos más vulnerables? La respuesta está en que no es el miedo el que tiene poder, sino la forma en que lo alimentamos. Cada pensamiento negativo, cada duda, cada "y sí", es una semilla que puede crecer si no la detienes a tiempo. ¿Cómo lo haces? La respuesta está en la palabra de Dios. Salmos 34:4 nos da una promesa poderosa. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No de algunos, no de los más pequeños, sino de todos. Piénsalo. ¿Qué pasaría si cada vez que sintieras miedo, en lugar de ceder, buscaras a Dios con todo tu corazón? No es una simple oración repetida mecánicamente, es un clamor genuino, un acto de fe. Porque el miedo puede gritar fuerte, pero la voz de Dios siempre es más poderosa. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Te das cuenta? No es una sugerencia, es una declaración directa del Creador del universo. Pero aquí está el problema. Muchos oran, pero siguen sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque oran con los labios, pero no con el corazón. Dicen que confían en Dios, pero en su interior siguen aferrados al control, a la necesidad de entenderlo todo. Y la fe no funciona así. La fe es soltar, es decirle a Dios: no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. Es el acto más valiente que puedes hacer. Recuerda a Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14:29-30. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, desafió lo imposible. Pero en el momento en que miró la tormenta, el viento, el peligro, comenzó a hundirse. ¿Qué cambió? ¿Acaso el agua se volvió más peligrosa? No, lo que cambió fue su enfoque. El miedo crece cuando quitas la mirada de Dios y la pones en el problema. Así que la pregunta es: ¿dónde está puesta tu mirada hoy? ¿En el problema o en el Dios que puede resolverlo? Proverbios 3:5-6 nos da un consejo crucial. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No se trata de entenderlo todo, se trata de confiar, incluso cuando no ves el camino. Y aquí quiero que reflexiones en algo importante. El miedo a menudo se disfraza de precaución, de lógica, de solo quiero estar seguro, pero en realidad es una trampa para mantenerte paralizado. No permitas que el miedo defina tu vida. No dejes que decida por ti. Dios no te creó para vivir encadenado al ¿qué pasará si? Él te creó para vivir en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad es que no estás solo en esta lucha. Dios está más cerca de lo que piensas. Y si hoy estás aquí leyendo esto, no es por casualidad. Es porque Dios quiere recordarte que hay un camino para proteger tu alma del miedo. Ese camino no es complicado, pero requiere una decisión. Elegir la fe por encima del temor, una y otra vez. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda esto: no estás llamado a luchar solo. Dios va delante de ti, como lo hizo con Josué cuando le dijo en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No importa la tormenta, no importa la oscuridad, Dios está contigo y eso lo cambia todo. Ahora, quiero que pienses en esos momentos en los que el miedo parece susurrarte al oído.
Cuando la oscuridad de la incertidumbre se cierne sobre tu mente y sientes que no hay escapatoria. Todos hemos estado ahí. Tal vez sea el temor a perder a alguien que amas, el miedo al fracaso o esa angustia inexplicable que aparece sin razón aparente. En esos instantes, el enemigo busca una sola cosa: que olvides quién eres y, más importante aún, quién está contigo. El miedo no es solo una emoción, es un arma que intenta separarte de la confianza en Dios. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. El miedo pierde poder cuando recuerdas la presencia de Dios en tu vida. Mira el ejemplo del salmista David, un hombre que enfrentó gigantes, guerras y traiciones. ¿Cuál era su secreto para mantenerse firme? No era su habilidad con la espada, ni su astucia. Era su absoluta dependencia de Dios. En el Salmo 23:4, David declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? No es que no haya valles oscuros, no es que el peligro no exista. Es que la presencia de Dios cambia la perspectiva del peligro. La diferencia no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios camina contigo en medio de ellos. Pero sé lo que podrías estar pensando. ¿Y si mi fe no es tan fuerte? ¿Y si siento que a pesar de orar, el miedo sigue ahí? Déjame decirte algo que puede sacudir tu corazón. Dios no necesita que tu fe sea perfecta, solo necesita que sea real. No necesitas una fe gigantesca para enfrentar tus temores, necesitas una fe honesta. Jesús lo explicó de una forma tan simple que es asombrosa. En Mateo 17:20 dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué un grano de mostaza? Porque, aunque es la semilla más pequeña, tiene dentro de sí el potencial de convertirse en algo grande. Lo mismo pasa con tu fe. No importa cuán pequeña sientas que es, si la depositas en el lugar correcto, en Dios, crecerá hasta mover montañas. Ahora quiero llevarte a una reflexión profunda. ¿Sabías que el miedo a menudo se disfraza de control? Nos hace pensar que si planeamos todo perfectamente, si anticipamos cada riesgo, podremos evitar el dolor o la pérdida. Pero esa es una de las mentiras más sutiles del enemigo. El verdadero control no está en nuestras manos, el control está en Dios. Y la paz verdadera no viene de controlar cada detalle de tu vida, sino de rendirle el control a Él. Filipenses 4:6-7 nos da una fórmula infalible para enfrentar el miedo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en esas palabras: paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que es una paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana. Es la paz que sientes en medio de una crisis, cuando todo debería derrumbarse, pero tu corazón permanece firme. Es la paz que experimentas cuando el diagnóstico médico no es el que esperabas, pero algo dentro de ti sabe que Dios sigue en control. Es la paz que te sostiene cuando las puertas se cierran, pero confías en que Dios abrirá otras mejores. Ahora bien, quiero que pienses en este escenario. Estás en medio de una tormenta en alta mar, sin tierra a la vista. Las olas golpean con fuerza y el viento ruge como si quisiera devorarte. ¿Dónde encontrarías seguridad? La mayoría diría: necesito tierra firme. Pero el verdadero refugio no está en la ausencia de la tormenta, sino en la certeza de que Jesús está en el bote contigo. En Marcos 4:39, cuando los discípulos estaban aterrados en una situación similar, Jesús se levantó y reprendió al viento diciendo: silencio, cálmate. Y el viento se detuvo y vino una gran calma. Aquí está la lección. Jesús tiene autoridad sobre la tormenta, pero también sobre el temor que la tormenta genera en tu corazón. Así que, ¿qué haces cuando el miedo golpea? No huyas de él. Enfréntalo, pero no con tus fuerzas, sino con la palabra de Dios como tu espada. Recuerda que Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu.
No es una metáfora bonita, es un arma real, poderosa, capaz de cortar las mentiras del enemigo y recordarte la verdad. Eres un hijo de Dios, protegido, amado y sostenido por aquel que tiene el universo en sus manos. Pero esto no termina aquí. Quiero que te hagas una pregunta crucial. ¿Qué pasaría si vivieras cada día recordando que el miedo no tiene la última palabra en tu vida? ¿Cómo cambiarían tus decisiones, tus relaciones, tu forma de ver el futuro? La Biblia nos da la respuesta en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese amor perfecto es el de Dios por ti. Un amor tan inmenso que no deja espacio para el miedo. Así que la próxima vez que el temor toque a la puerta de tu corazón, no te escondas. Abre esa puerta con la seguridad de que no estás solo, porque aunque el miedo intente decirte lo contrario, la verdad es esta: Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8:31. Imagina por un momento que tu mente es como una casa. ¿Qué tipo de pensamientos estás dejando entrar por la puerta principal? ¿Estás permitiendo que la negatividad, la duda y el miedo se acomoden en el sofá de tu corazón? A menudo, sin darnos cuenta, abrimos la puerta a pensamientos que nos roban la paz y nos alejan de la presencia de Dios. Pero aquí está la verdad que nadie te dice con suficiente claridad. Proteger tu alma de la negatividad es un acto intencional, una decisión diaria que requiere discernimiento y la guía de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dejó un consejo invaluable para combatir esto. En Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Te das cuenta del poder que hay en estas palabras? Pablo no está diciendo que ignores los problemas o finjas que todo está bien. Lo que nos enseña es que tenemos el poder de elegir en qué enfocamos nuestra mente. La negatividad se alimenta de tu atención. Cuanto más piensas en lo malo, más crece su influencia en tu vida. Pero cuando diriges tu mente hacia lo que es digno de alabanza, es como si estuvieras cerrando la puerta en la cara de la oscuridad. Ahora quiero que reflexiones en algo profundo. ¿Por qué crees que el enemigo se esfuerza tanto en sembrar pensamientos de temor y desesperanza en tu corazón? Porque sabe que si controla tu mente, puede influir en tus decisiones, en tu fe y en tu relación con Dios. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dado armas espirituales para derribar esas fortalezas mentales. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ves el poder de esta verdad? No eres un prisionero de tus pensamientos. No tienes que aceptar cada idea negativa que aparece en tu mente. Tienes autoridad en Cristo para tomar esos pensamientos cautivos, para analizarlos, confrontarlos con la verdad de la palabra de Dios, y si no se alinean con lo que Dios dice sobre ti, descartarlos. Así es como proteges tu alma del veneno de la negatividad, no permitiendo que pensamientos destructivos echen raíces en tu corazón. Pero no se trata solo de rechazar lo negativo, también debes llenar tu mente con la verdad de Dios. El Salmo 119:11 nos da un principio fundamental. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios actúa como un escudo para tu alma. Cuando la meditas, cuando la haces parte de tu vida diaria, se convierte en un filtro que bloquea las mentiras del enemigo y fortalece tu espíritu contra el desánimo. Ahora quiero que pienses en el poder de tus palabras. La negatividad no solo habita en la mente, también se manifiesta en lo que decimos. ¿Con qué frecuencia declaras palabras de derrota sobre tu propia vida sin darte cuenta? Proverbios 18:21 lo dice de forma contundente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que dices tiene el poder de construir o destruir, de levantar o deprimir. Si constantemente hablas desde el miedo, la queja o el pesimismo,
Estás creando un ambiente que refuerza esos sentimientos en tu interior. Pero aquí está el giro que puede transformar tu vida. Tienes la capacidad de cambiar la atmósfera espiritual que te rodea al alinear tus palabras con la verdad de Dios. En lugar de decir, no puedo más, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de decir, esto nunca va a mejorar, proclama, sé que los planes que Dios tiene para mí son de bienestar y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Tus palabras no solo reflejan tu fe, también la alimentan. Y ahora te pregunto, ¿qué pasaría si cada mañana, antes de enfrentar el día, decidieras orar y declarar las promesas de Dios sobre tu vida? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si, en lugar de comenzar el día revisando malas noticias o preocupándote por lo que podría salir mal, empezaras afirmando verdades bíblicas? Jesús nos dio un ejemplo perfecto en Mateo 4:1-11, cuando fue tentado por el diablo en el desierto. ¿Cómo respondió Jesús a cada tentación? Con la palabra de Dios. Dijo repetidamente, escrito está, y citó las escrituras para rechazar las mentiras del enemigo. Esto nos enseña un principio clave. La palabra de Dios no es solo un libro para leer, es una espada para luchar, y esa espada está en tus manos. Cada vez que sientas que la negatividad quiere apoderarse de tu mente, cada vez que el miedo susurre en tu oído que no eres suficiente, que no hay esperanza o que las cosas no cambiarán, responde con lo que está escrito. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios es eterno, inmutable y más poderoso que cualquier pensamiento pasajero o circunstancia adversa. Así que hoy quiero desafiarte a hacer algo diferente. No permitas que la negatividad defina tus días. No dejes que el miedo decida tu futuro. Levántate en la autoridad que Dios te ha dado. Llena tu mente con su palabra, declara sus promesas en voz alta, y cada vez que el enemigo intente sembrar dudas en tu corazón, recuérdale algo importante. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Dios está contigo y su Espíritu Santo vive en ti para darte la fuerza, la sabiduría y la paz que necesitas. Así que cada vez que sientas que la oscuridad quiere entrar, enciende la luz de la verdad. Porque la luz siempre vence a la oscuridad y en Cristo ya tienes la victoria. Pero ahora quiero que te hagas una pregunta que quizás nunca te habías planteado. ¿Y si el miedo que sientes no es realmente tuyo, sino una mentira que has aceptado como parte de ti? Piénsalo. ¿Cuántas veces has creído que ese temor que te paraliza es parte de tu identidad, como si fuera algo inamovible, cuando en realidad es una sombra sin sustancia, una ilusión creada para mantenerte lejos del propósito que Dios ha diseñado para tu vida? La Biblia nos revela una verdad que corta de raíz esta mentira. En 2 Timoteo 1:7 Pablo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El miedo no proviene de Dios. No es un rasgo de tu carácter, no es parte de tu personalidad, no es algo con lo que debas aprender a convivir. Es un intruso, un ladrón que intenta robarte la paz, la fe y la claridad para ver lo que realmente eres en Cristo. Imagina que estás en una casa oscura y de repente escuchas un ruido que te asusta. Tu mente comienza a crear escenarios. ¿Y si hay alguien allí? ¿Y si me hacen daño? Pero cuando enciendes la luz, descubres que solo era el viento moviendo una cortina. Así es el miedo en tu vida, un ruido en la oscuridad que desaparece cuando enciendes la luz de la verdad. Y esa luz es la palabra de Dios. En el Salmo 27:1, David declara con una convicción que atraviesa los siglos, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No es que David no tuviera razones para sentir miedo. Se enfrentó a gigantes, enemigos poderosos y traiciones cercanas, pero aprendió un principio que quiero que grabes en tu corazón. El miedo no desaparece porque las circunstancias cambian. Desaparece cuando reconoces quién está contigo en medio de ellas. Ahora piensa en esto. ¿Por qué crees que Jesús preguntó tantas veces a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Incluso cuando las olas golpeaban la barca y parecía que todo se hundía.
Mateo 8:26. No era porque el peligro no fuera real, sino porque Jesús estaba con ellos. Y si Jesús está contigo, ¿qué puede realmente hacerte daño? Pero tal vez estés pensando, eso suena bien, pero yo sigo sintiendo miedo. Y eso está bien. Sentir miedo no es el problema. El problema es dejar que el miedo decida por ti. El miedo es como una alarma. Te avisa de un peligro, pero no está diseñado para controlar tu vida. ¿Qué haces cuando suena una alarma en tu casa? No te sientas a escucharla toda la noche. Te levantas, revisas qué pasa y apagas la alarma. Eso es lo que debes hacer con el miedo. Reconocerlo, enfrentarlo con la verdad y apagar su poder sobre ti. Aquí es donde entra la oración, pero no hablo de cualquier oración. Hablo de una oración que transforma, que mueve montañas internas, que despierta el poder de Dios en lo más profundo de tu ser. Una oración que no nace del miedo, sino de la fe. Jesús nos dio un ejemplo claro en Marcos 11:23-24. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? Jesús no dice que ores para que Dios mueva la montaña. Dice que tú hables a la montaña, que le hables al miedo, que le hables a la ansiedad, que le hables a la inseguridad. No desde una posición de víctima, sino de alguien que sabe que lleva dentro de sí el poder del Dios que creó el universo. Y aquí está el secreto que nadie te dice. Cuando oras, no solo estás hablando con Dios, también estás recordándote a ti mismo quién eres en Él. Cada palabra que sale de tu boca en oración es un eco de la verdad que ya está escrita en tu espíritu. Por eso, cuando ores, no solo pidas, declara, proclama la verdad. Recuerda lo que dice el Salmo 91, 4-5. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ahora quiero que te imagines a ti mismo orando de esta manera. No con palabras vacías o repeticiones automáticas, sino con la certeza de que cada palabra es un golpe directo al corazón del miedo. Cada vez que dices, Dios está conmigo, no temeré. Salmo 118:6. El miedo pierde terreno. Cada vez que declaras, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. La ansiedad retrocede. Pero aquí viene la parte más poderosa. El miedo no desaparece solo por lo que dices una vez. Desaparece porque cada día decides no alimentarlo. Es un proceso, no es magia, no es instantáneo. Es una batalla diaria, pero una batalla que ya tienes ganada porque no peleas solo. El Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No de algunos, de todos. Así que hoy te dejo con esta verdad. El miedo solo tiene el poder que tú le das. Y si decides hoy mismo dejar de alimentarlo, de escucharlo, de creerle, descubrirás algo que cambiará tu vida para siempre. Que el amor de Dios no solo te consuela, sino que expulsa el miedo. 1 Juan 4:18 lo dice de forma clara. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor ya está en ti. Esa victoria ya es tuya. Solo tienes que creerlo, declararlo y vivirlo. Porque cuando recuerdas quién eres en Dios, el miedo se da cuenta de que ya no tiene un lugar en tu vida. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en esto. ¿Por qué sientes que la negatividad te persigue día tras día? ¿Por qué parece que no importa cuánto intentes cambiar tu mentalidad, siempre hay una sombra de preocupación, de angustia o de tristeza que te acompaña? Tal vez te despiertas cada mañana sintiendo un peso en el pecho, como si la vida fuera una batalla interminable que nunca logras ganar. Y aquí está la verdad que quizás nadie te ha dicho. No estás luchando solo contra tus pensamientos. Estás librando una batalla espiritual. La Biblia nos advierte de esto en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la negatividad,
La desesperanza y el agotamiento emocional no son solo una serie de pensamientos aleatorios. Son parte de un ataque espiritual diseñado para desconectarte de la paz y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Pero aquí está la buena noticia. Dios no te dejó indefenso. Él te dio armas poderosas para combatir cada pensamiento negativo, cada sentimiento de desesperación, cada sombra de miedo que quiera apoderarse de tu mente. Y una de esas armas es la renovación de tu mente a través de su palabra. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? La transformación no comienza cuando cambian tus circunstancias. Comienza cuando permites que Dios cambie la manera en que ves esas circunstancias. El enemigo quiere que creas que estás atrapado, que no hay salida, que tu vida será siempre igual. Pero Dios dice que su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Y para verla manifestarse, necesitas empezar por renovar tu mente con su verdad. Ahora tal vez te preguntas, ¿cómo hago eso en medio de tanto dolor y confusión? La respuesta está en cambiar tu enfoque. En lugar de concentrarte en lo que te falta, en lo que te duele, en lo que no funciona, empieza a enfocarte en lo que Dios ha prometido. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que tu dolor no es una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, es una oportunidad para acercarte más a Él y descubrir su presencia en medio de la tormenta. Imagina por un momento que estás en un cuarto oscuro. No importa cuán densa sea la oscuridad, basta con una pequeña luz para disiparla. La oscuridad nunca puede apagar la luz, pero la luz siempre puede vencer la oscuridad. Así funciona la presencia de Dios en tu vida. Puede que la negatividad haya estado presente por mucho tiempo, pero una chispa de la verdad de Dios puede encender una esperanza que nunca se apagará. Cuando sientas que tu día está abrumado por la preocupación, recuerda lo que dice Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves lo que esto significa? No necesitas entenderlo todo para tener paz. La paz de Dios no depende de la lógica humana. Es una paz sobrenatural que protege tu mente y tu corazón, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Pero aquí está el desafío. Tienes que elegir la paz. No es algo que simplemente aparece en tu vida. Es una decisión diaria. Cada vez que un pensamiento negativo golpea tu mente, tienes dos opciones. O lo aceptas y lo dejas crecer, o lo confrontas con la verdad de Dios. 2 Corintios 10:5 nos da la estrategia: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no tienes que aceptar cada pensamiento que cruza tu mente. Puedes detenerlo, examinarlo y decidir si está alineado con la verdad de Dios. Si no lo está, lo descartas. No eres una víctima de tu mente, eres un hijo de Dios con autoridad sobre tus pensamientos. Tal vez pienses, pero es difícil, llevo años sintiéndome así. Y es cierto, no estoy diciendo que sea fácil, pero lo que es difícil no es imposible. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 19:26: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Incluso cambiar una mente que ha estado atrapada en la negatividad por años es posible cuando permites que el poder de Dios obre en ti. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que todo cambia? No porque desaparezcan todos tus problemas, sino porque decides enfrentarlos con una mentalidad renovada. ¿Qué pasaría si, en lugar de despertarte pensando en lo que te falta, empezaras a agradecer por lo que ya tienes y por las promesas que Dios aún va a cumplir? El Salmo 118:24 nos da una clave para vivir con una perspectiva diferente. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. No dice que te gozarás solo si todo va bien. Dice que puedes encontrar gozo
en el simple hecho de que Dios te ha dado un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Así que hoy quiero invitarte a que hagas algo diferente. Cuando sientas que la negatividad te rodea, detente y ora. No tiene que ser una oración larga o complicada. Puede ser tan simple como decir: Señor, ayúdame a ver este día con tus ojos. Llena mi mente con tu paz y mi corazón con tu esperanza. Recuerda lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo. Él es tu fuerza cuando sientes que ya no puedes más. Es tu paz cuando la tormenta arrecia. Es tu esperanza cuando todo parece perdido. Y aquí está la verdad final que quiero que guardes en tu corazón. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, la luz de Dios siempre es más fuerte. No importa cuántas veces hayas caído, Dios siempre está dispuesto a levantarte. No importa cuánto tiempo hayas vivido atrapado en la negatividad, hoy puede ser el comienzo de una nueva historia. Porque cuando dejas que Dios renueve tu mente y tu corazón, descubres una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que no se apaga con los problemas y una esperanza que nunca muere. Y eso, querido oyente, es el mayor regalo que puedes recibir. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando intentas ser positivo, el miedo y la negatividad parecen regresar con más fuerza? Es como si hubiera una voz constante en tu mente, susurrándote dudas, haciéndote creer que no eres suficiente, que el futuro es incierto y que todo lo malo puede pasar en cualquier momento. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Esa voz no viene de Dios. La Biblia nos enseña claramente en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El miedo no es un regalo de Dios. Dios nunca sembraría en tu corazón un sentimiento que te paraliza, que te hace dudar de su amor y su protección. El miedo es una herramienta del enemigo, diseñada para alejarte de la paz que solo Dios puede ofrecerte. Pero aquí está la clave. Aunque el miedo toque a la puerta de tu corazón, tú decides si lo dejas entrar. No se trata de fingir que no sientes miedo, sino de saber qué hacer cuando aparece. Y la respuesta está en la oración. La oración no es solo una rutina o un acto religioso. Es tu conexión directa con el Creador del universo, con aquel que tiene el poder de transformar tu vida de adentro hacia afuera. Filipenses 4:6-7 lo dice de forma poderosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Notas lo que dice? No solo tendrás paz, tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana, porque no depende de que las circunstancias sean perfectas. Es una paz que fluye directamente del corazón de Dios hacia el tuyo. Pero tal vez te estás preguntando, ¿y si he orado y el miedo sigue allí? Eso es normal. La oración no es una fórmula mágica que elimina instantáneamente todo temor. Es un proceso de rendición continua. Cada vez que el miedo regresa, es una oportunidad para recordarte a ti mismo quién está a cargo de tu vida. No tus problemas, no tus miedos, sino Dios. El Salmo 56:3 nos da un ejemplo hermoso de esta realidad. En el día que temo, yo en ti confío. Fíjate en la sinceridad de estas palabras. No dice, nunca sentiré miedo. Dice, en el día que temo. Es una declaración honesta. El miedo puede aparecer, pero la respuesta es inmediata. Yo en ti confío. Confía en que Dios tiene un plan, incluso cuando no entiendas lo que está sucediendo. Jeremías 29:11 lo confirma con una de las promesas más hermosas de la Biblia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no está improvisando con tu vida. Él tiene un plan de paz para ti, un futuro lleno de esperanza
incluso si hoy solo ves confusión. Ahora bien, piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado que un pensamiento negativo controle todo tu día? Un simple comentario, un mal recuerdo, una preocupación y de repente todo tu ánimo se viene abajo. Eso es porque el enemigo sabe que la verdadera batalla se libra en la mente. Por eso, la Biblia nos enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación comienza en tu mente. Si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso diario de llenar tu mente con la verdad de Dios, de reemplazar cada mentira del miedo con la promesa de su palabra. Por ejemplo, cuando el miedo te diga, no eres lo suficientemente fuerte para enfrentar esto, recuerda lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sientas que estás solo y que nadie entiende por lo que estás pasando, repite con convicción Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando la ansiedad quiera robarte la paz, medita en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas no son solo palabras bonitas, son promesas vivas, respirando esperanza en medio de tus peores días. Pero para que funcionen, tienes que hacerlas tuyas. No basta con leerlas una vez y olvidarlas. Tienes que declararlas en voz alta, escribirlas, memorizarlas, repetirlas cada vez que el miedo intente tocar a tu puerta. Y aquí hay algo que quiero que nunca olvides. No importa cuánto miedo sientas, Dios sigue siendo más grande. Su amor por ti no cambia, su poder no disminuye y su presencia nunca te abandona. Romanos 8:38-39 lo dice claramente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la próxima vez que el miedo quiera gobernar tu corazón, recuerda que tú tienes la autoridad para detenerlo. No por tu propia fuerza, sino porque el Dios Todopoderoso vive en ti. Él te ha equipado con su palabra, su espíritu y su amor incondicional. Así que levántate, mira el miedo a la cara y dile: hoy no voy a vivir esclavizado por ti. Mi confianza está en Dios, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Porque la verdad es esta: el miedo puede tocar a la puerta, pero la fe es la que decide quién entra. Y tú, querido oyente, estás llamado a vivir por fe, no por temor. Así que elige hoy la paz, elige la esperanza, elige la victoria que ya ha sido ganada para ti en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué el miedo parece más fuerte justo cuando estás a punto de dar un paso importante en tu vida? Es como si, en el momento en que decides confiar, avanzar o creer con más fuerza, el temor se presenta con mayor intensidad, susurrándote que no lo lograrás, que no eres lo suficientemente bueno o que algo saldrá mal. Y si te dijera que eso no es una coincidencia, el enemigo sabe que si logra paralizarte con miedo, puede detener el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero aquí está el secreto que muchos no conocen. El miedo es la evidencia de que estás cerca de algo valioso. Es la señal de que estás avanzando hacia algo que puede transformar tu vida. Por eso, el enemigo no ataca lo que no tiene potencial. Él ataca lo que sabe que puede brillar. Mira lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El miedo es una de las herramientas favoritas del enemigo para robarte la paz, matar tus sueños y destruir tu propósito. Pero Jesús vino a darte vida, una vida abundante, llena de propósito, paz y poder. ¿Te das cuenta de la batalla que se libra en tu interior? No es solo un mal día o una racha de pensamientos negativos.
Es una guerra espiritual por tu alma, por tu mente, por tu corazón. Pero aquí viene la buena noticia. Tú no estás solo en esta batalla. No estás luchando con tus propias fuerzas. Efesios 6, 10 a 11 nos recuerda: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios te ha dado una armadura espiritual. No es una metáfora bonita, es una realidad poderosa. Cada vez que oras, estás empuñando la espada del Espíritu. Cada vez que proclamas la verdad de la Biblia, estás levantando el escudo de la fe. Cada vez que decides confiar en Dios, aunque sientas miedo, estás usando el casco de la salvación que protege tu mente de los dardos de la duda. Pero aquí está el punto crucial. No basta con saber que tienes una armadura. Tienes que ponértela. ¿De qué sirve un escudo si lo dejas en el suelo? ¿De qué sirve una espada si no la levantas cuando llega la batalla? Y sí, la batalla llega para todos. Nadie está exento del miedo, ni siquiera los grandes héroes de la fe. Piensa en David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat. Antes de enfrentarse a él, David tuvo que superar un miedo real, un enemigo más grande, más fuerte, armado hasta los dientes. Pero David no se enfocó en el tamaño de su problema, se enfocó en el tamaño de su Dios. Por eso dijo en 1 Samuel 17:45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ves la diferencia? David no negó que Goliat era un gigante. No fingió que no existía el peligro. Simplemente decidió que su fe sería más grande que su miedo. Ahora piensa en tu vida. ¿Qué gigantes te están gritando hoy? Tal vez no se llaman Goliat, pero se llaman inseguridad, ansiedad, rechazo, fracaso, soledad. Gigantes que parecen invencibles, que te paralizan solo de pensar en enfrentarlos. Pero aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva. Esos gigantes caerán si te atreves a confiar en Dios. Porque el mismo Dios que estuvo con David está contigo ahora. El mismo Dios que abrió el mar rojo para Moisés, que cerró la boca de los leones para Daniel, que calmó la tormenta para sus discípulos, es el Dios que camina contigo en medio de tu miedo. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Y aquí hay algo que debes saber: no hay miedo tan grande que el amor de Dios no pueda vencer. 1 Juan 4:18 lo dice de forma contundente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es una mentira que te dice que estás solo, que no eres suficiente, que algo malo está por suceder. Pero el amor de Dios es la verdad que te grita que eres su hijo, que eres valioso, que estás protegido, que tienes un propósito. Imagina por un momento si empezaras cada día recordando eso. ¿Cómo cambiaría tu forma de enfrentar la vida si en lugar de dejar que el miedo defina tus decisiones, dejaras que lo haga el amor de Dios? ¿Y si cada vez que sintieras miedo, lo vieras como una oportunidad de fortalecer tu fe? Porque aquí está la realidad. El miedo es inevitable, pero vivir paralizado por él es opcional. Tienes la opción de quedarte en la orilla, temeroso de lo que podría salir mal, o dar el paso de fe, confiando en que Dios ya ha ido delante de ti. Deuteronomio 31:8 nos lo asegura. Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Dios ya está en tu mañana, en tu futuro, en cada decisión que aún no has tomado. No hay sorpresa para Él, no hay circunstancia que lo tome desprevenido. Si Él ya ha caminado por ese camino antes que tú, ¿por qué temer? Así que hoy quiero que hagas algo diferente. No huyas del miedo, enfréntalo con la verdad de Dios. La próxima vez que el miedo toque a la puerta de tu mente, responde con la palabra. Cuando te diga, no puedes, responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando te diga, estás solo, responde, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Cuando te diga,
esto no va a mejorar, responde: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Estas no son solo palabras, son armas espirituales. Son la verdad que desmantela cada mentira del enemigo. Y recuerda esto: tú no estás definido por tu miedo, sino por la fe que eliges tener a pesar de él. Así que hoy, levántate, no como alguien que vive huyendo del miedo, sino como alguien que ha decidido enfrentarlo de la mano de Dios. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8:31. El miedo puede tocar a la puerta, pero la fe es quien decide si lo dejas entrar. Y tú, hoy tienes el poder de decirle: no más. ¿Qué es lo que realmente alimenta el miedo en nuestro corazón? No es solo la incertidumbre del mañana o los problemas que enfrentamos hoy. Es la voz interna que nos convence de que estamos solos, de que no tenemos control y de que tal vez las promesas de Dios no son para nosotros. Pero esa voz es una distorsión, una sombra de la verdad. Porque si algo queda claro en la Biblia, es que Dios nunca nos deja solos en la batalla. En Isaías 41:10, Él declara con una fuerza que atraviesa los siglos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es una promesa vacía, es una declaración de poder que transforma el alma. El miedo tiene una habilidad particular para disfrazarse de prudencia, de cautela, incluso de lógica. Nos susurra que evitar ciertos riesgos es sensato, cuando en realidad nos está robando oportunidades de crecimiento y de fe. ¿Cuántos sueños no han sido sepultados por el qué pasará si falla? ¿Cuántas personas han vivido una vida entera en la orilla, sin atreverse a lanzarse a las aguas profundas donde la fe florece? El apóstol Pedro tuvo que salir de la barca para caminar sobre el agua, pero fue solo cuando quitó la mirada de Jesús y la fijó en la tormenta que comenzó a hundirse. Mateo 14, 29, 30. El problema nunca fue la tormenta, fue el enfoque. Y esa es una lección para nosotros. Lo que miramos determina si caminamos o nos hundimos. No se trata de negar las emociones humanas. Sentir miedo es natural. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, experimentó una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. Pero aquí está la diferencia. Jesús no permitió que el miedo definiera sus acciones. En medio de su agonía, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El miedo puede visitarnos, pero no tiene el derecho de tomar decisiones por nosotros. La oración es el acto de rebelión más poderoso contra el miedo, porque nos conecta directamente con la fuente de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7. ¿Por qué es tan difícil soltar el miedo? Porque a menudo lo confundimos con un escudo que nos protege. Creemos que anticipar el dolor o prepararnos para el fracaso nos hará más fuertes. Pero eso es una ilusión. El verdadero escudo no es el miedo, es la fe. Efesios 6:16 nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe no es una negación del peligro, es una afirmación del poder de Dios por encima de cualquier peligro. Es recordar que el Dios que calmó la tempestad aún tiene el poder de calmar la tormenta dentro de nosotros. Ahora bien, ¿cómo se cultiva esa fe? No es un acto único, sino un hábito diario. Es en la repetición de pequeñas decisiones donde la fe echa raíces. Eligiendo orar en lugar de preocuparse, meditando en la palabra de Dios en lugar de en los peores escenarios, rodeándose de personas que edifican en lugar de aquellas que siembran duda. Salmo 56, 3-4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí hay una clave. La alabanza y la confianza no son reacciones automáticas, son decisiones conscientes. El miedo se alimenta del silencio interior, de la falta de una voz que lo confronte. Pero cuando hablas la verdad de Dios a tu propia alma, el miedo pierde poder. David lo hacía constantemente en los Salmos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2.
No le hablaba a una multitud, se hablaba a sí mismo, recordándose quién era Dios, incluso cuando las emociones gritaban lo contrario. Y si el miedo no desaparece de inmediato, no te preocupes. La valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de seguir adelante a pesar de él. Incluso en los momentos más oscuros, cuando sientes que la fe es apenas un susurro, recuerda, ese susurro es suficiente. Porque no es la magnitud de tu fe lo que importa, sino la magnitud de aquel en quien confías. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza de fe puede mover montañas porque el poder no está en la semilla, sino en el Dios que responde a esa semilla. Así que hoy no esperes a que el miedo desaparezca para vivir con propósito. Decide avanzar a pesar de él. Recuerda que la oscuridad nunca ha tenido la última palabra. La luz siempre gana. Y tú eres luz en el Señor. Efesios 5:8. Camina en esa luz, incluso si tus pasos tiemblan. Porque en cada paso de fe, aunque pequeño, estás afirmando una gran verdad: que Dios es más grande que cualquier miedo que puedas enfrentar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo parece tener tanto poder sobre nosotros, incluso cuando sabemos que Dios está de nuestro lado? Es una paradoja que enfrentamos todos los días. Creemos en un Dios todopoderoso, pero a veces las sombras del miedo parecen más reales que su luz. Y es que el miedo no se alimenta de la falta de fe, sino de la falta de enfoque. Cuando nuestra mirada se desvía de la promesa hacia el problema, el temor encuentra un espacio para crecer. Por eso, en el Salmo 34:4, David nos da un testimonio directo de su experiencia. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. No dice que fue librado de algunos miedos o de los más pequeños, dice de todos. La clave está en la primera parte: buscar al Señor, no como un acto religioso, sino como una necesidad vital. Pero aquí está el desafío. ¿Qué significa realmente buscar a Dios en medio del miedo? No se trata de una oración apresurada o de un versículo repetido mecánicamente. Es un clamor desde lo más profundo del alma, un acto de rendición total. Es decirle a Dios, no puedo con esto solo, y está bien, porque nunca fue mi batalla para pelear. En 2 Crónicas 20:15, cuando el rey Josafat se enfrentaba a un ejército abrumador, el Espíritu de Dios habló a través de un profeta y dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Puedes imaginar el alivio de escuchar esas palabras? La batalla no era de ellos, y la tuya tampoco lo es. La verdadera liberación del miedo comienza cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas y permitimos que Dios tome el control. Sin embargo, hay algo que rara vez se dice. A veces el miedo persiste incluso después de orar, y eso no significa que Dios no te haya escuchado. Recuerda a Pablo, quien oró 3 veces para que le fuera quitado un aguijón en la carne. 2 Corintios 12:7-9. La respuesta de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no recibió la respuesta que esperaba, pero recibió algo mejor: la conciencia de que la gracia de Dios era suficiente. El miedo no desapareció, pero perdió su poder sobre él. A veces, Dios no elimina el temor de inmediato porque quiere enseñarnos a caminar sobre él. ¿Cómo se camina sobre el miedo? Imagina a un niño pequeño aprendiendo a andar. No deja de caerse porque el suelo desaparezca. Aprende a levantarse una y otra vez. Así es la fe. No es la ausencia de caídas, sino la certeza de que Dios está ahí para levantarte cada vez. En el Salmo 37:23-24 se nos recuerda: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Ves? No dice si cae, sino cuando caiga. Dios ya cuenta con nuestras caídas, pero también cuenta con su mano extendida para levantarnos. Ahora hablemos de algo aún más profundo. El miedo no siempre viene de fuera, muchas veces vive dentro de nosotros. No es la tormenta la que hunde el barco, sino el agua que entra en él. ¿Qué pensamientos, qué mentiras has permitido que se filtren en tu mente?
Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El miedo prospera en la oscuridad de la ignorancia y la mentira, pero cuando la luz de la verdad de Dios entra, expone esas mentiras por lo que son, ilusiones sin poder real. Tal vez el miedo te ha hecho creer que no eres suficiente, que estás solo, que nunca cambiarás. Pero la verdad es que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Romanos 8:37. Y aquí quiero que te detengas por un momento. Piensa en esa situación que más te aterra. Tal vez es el miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida, al futuro. Sea lo que sea, quiero que escuches estas palabras. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, verseto 6. No estás solo en esa lucha, no importa cuán grande sea el gigante, tu Dios es más grande. No importa cuán oscura sea la noche, su luz brilla más. Y si hoy sientes que el miedo te está ahogando, recuerda, la oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia tu corazón. Porque al final, no es el miedo lo que determina tu destino, sino tu respuesta a él. Puedes dejar que te paralice o puedes dejar que te empuje hacia Dios. Y cuando eliges lo segundo, descubres una verdad que transforma todo, que el miedo es solo una sombra y las sombras no pueden hacerte daño cuando caminas en la luz. ¿Estás listo para dar ese paso? Porque la voz de Dios sigue resonando hoy tan clara como siempre. No temas porque yo te he redimido, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Eres suyo, y en ese simple hecho hay más poder del que cualquier miedo podría soportar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo el miedo se disfraza en tu vida diaria? No siempre aparece como un monstruo evidente. A veces se oculta detrás de decisiones postergadas, palabras no dichas, oportunidades que dejamos pasar porque pensamos, ¿y si fallo? Es ese susurro sutil que nos hace creer que no somos suficientes, que no tenemos lo que se necesita. Pero, ¿sabes qué? Ese susurro es una mentira. La Biblia nos lo recuerda claramente en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo sientes? No es solo un versículo bonito, es una declaración de identidad. No fuiste creado para vivir atado al miedo. Fuiste diseñado para caminar en poder, con amor y con la capacidad de dominar incluso tus pensamientos más oscuros. Pero, ¿por qué entonces el miedo sigue teniendo tanto control sobre nosotros? Quizá porque olvidamos algo fundamental. El miedo se alimenta de la falta de fe, de la desconexión con la verdad. Cuando dejamos que nuestras emociones hablen más fuerte que la voz de Dios, el miedo encuentra un terreno fértil. Recuerda a Pedro cuando caminó sobre el agua hacia Jesús, Mateo 14:29-30. Mientras mantuvo su mirada en Cristo, desafió lo imposible. Pero en el momento en que miró la tormenta, comenzó a hundirse. ¿Te das cuenta? La tormenta no cambió. Lo que cambió fue su enfoque. Y eso es exactamente lo que el miedo intenta hacer: distraerte de aquel que tiene el control del viento y de las olas. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si el miedo que sientes hoy fuera en realidad una oportunidad disfrazada? Una oportunidad para confiar más, para rendirte más profundamente, para descubrir de lo que eres capaz con Dios a tu lado. El Salmo 56:3 nos da una receta simple pero poderosa. En el día que temo, yo en ti confío. No dice, si alguna vez tengo miedo, sino en el día que temo. Porque el miedo es inevitable. Pero el miedo no tiene que ser tu maestro. Puedes sentirlo y aún así elegir la fe. Puedes escucharlo gritar y aún así decidir avanzar. Y aquí está la verdad que nadie te dice. El miedo no se vence esperando que desaparezca. Se vence caminando hacia aquello que temes, con la certeza de que Dios ya ha ido delante de ti. Piensa en Josué, a punto de entrar en la tierra prometida, enfrentando gigantes y ciudades fortificadas. ¿Qué le dijo Dios? No le prometió un camino sin obstáculos. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. La presencia de Dios no elimina la dificultad, pero transforma tu perspectiva.
No se trata de lo grande que sea el problema, sino de lo grande que sabes que es tu Dios. ¿Y qué hay de esos momentos en los que el miedo parece más fuerte que tu fe? No eres menos cristiano por sentirte así. Incluso Jesús, en su humanidad, experimentó angustia en Getsemaní, al punto de sudar gotas de sangre. Lucas 22:44. Pero mira su respuesta. Oró. No intentó ser fuerte por sí mismo, se rindió a la voluntad del Padre. Y eso es lo que debemos hacer. No luchamos contra el miedo con más fuerza de voluntad, sino con más dependencia de Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos da la fórmula. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo proteges tu alma del miedo? No es construyendo muros más altos o intentando ignorarlo. Es permitiendo que la paz de Dios sea tu escudo. Es recordando que el miedo es un ladrón de gozo, pero la fe es un ancla que te mantiene firme. Cada vez que el miedo toque a la puerta de tu corazón, deja que sea la fe quien responda. Porque al final del día, el miedo solo tiene el poder que tú le das. Y hoy puedes elegir quitarle ese poder, porque tu alma está protegida por aquel que venció al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Lo ves? No se trata de no sentir miedo, se trata de saber quién eres y, más importante aún, de saber a quién perteneces. Eres hijo de un Dios que no conoce el fracaso, que no teme a la oscuridad y que nunca te dejará solo en medio de la tormenta. Así que la próxima vez que el miedo intente definirte, recuérdale quién es tu Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar y tener fe, el miedo sigue ahí, susurrándote al oído? Es como una sombra que te sigue incluso en los días más soleados. El miedo se infiltra en lo más profundo de nuestro corazón, disfrazado de preocupación por el futuro, ansiedad por lo que no podemos controlar o incluso el dolor de un pasado que no nos deja en paz. ¿Cuántas noches has pasado sin poder dormir, dándole vueltas a los ¿y si de la vida? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si enfermo? ¿Y si me falla la gente que amo? Ese tipo de preguntas no son solo pensamientos pasajeros, son grietas por donde el miedo se cuela, debilitando nuestra paz y robándonos la esperanza. Pero aquí está la verdad que tal vez nadie te ha dicho: no estás solo en esa lucha. No eres el único que se siente abrumado, incluso cuando tu fe debería ser suficiente. Hasta los grandes hombres de la Biblia tuvieron momentos en los que el miedo los paralizó. Mira a Elías, un profeta poderoso que vio cómo Dios enviaba fuego del cielo. Primera Reyes 18:38. Sin embargo, poco después, se encontraba escondido en una cueva, deseando morir porque el miedo lo había consumido. Primera Reyes 19:4. ¿Cómo es posible que alguien que había visto milagros tan grandes terminara tan desesperado? La respuesta es simple. El miedo no se vence con recuerdos del pasado, sino con una conexión constante con Dios en el presente. Tal vez ese es tu punto de dolor hoy. No es que no creas en Dios, sabes que Él es real, que ha obrado en tu vida antes. Pero el problema es que el miedo te hace olvidar, te hace pensar que esta vez es diferente, que tal vez Dios no vendrá tan rápido como esperas, o peor aún, que no vendrá en absoluto. Pero escucha esto, Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Notas la repetición de la palabra siempre? No hay condiciones, no hay excepciones. Dios está contigo incluso cuando tu corazón duda, incluso cuando tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza. Ahora hablemos de ese miedo que no se muestra tan obvio, pero que consume lentamente. El miedo al rechazo, al fracaso, al no ser suficiente. ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo por temor a fallar?
¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque pensaste que no estabas preparado? Ese tipo de miedo es silencioso, pero devastador. Se convierte en un hábito, una forma de vida. Pero Dios no te llamó para vivir una vida limitada por el ¿qué dirán? O el ¿y si no funciona? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que fuiste creado con un propósito, y ese propósito no puede ser destruido por el miedo. ¿Y qué hay del miedo más profundo de todos? El miedo a perder a quienes amas. Ese temor que te paraliza cada vez que suena el teléfono a una hora inusual, o cuando ves que alguien que amas está sufriendo. Es un miedo que no puedes controlar porque no depende de ti. Pero aquí está la promesa de Dios. Salmo 121, 7-8 nos asegura: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No tienes el poder de proteger a todos, pero conoces al Dios que sí lo tiene. Y ese Dios no descansa, no se distrae, no te olvida. Quizá ahora estás pensando, todo eso suena bien, pero ¿cómo aplico esto en mi vida real cuando el miedo es tan fuerte que no me deja respirar? La respuesta no es mágica, pero es poderosa: la oración. No una oración repetitiva, vacía, sino una conversación honesta con Dios donde le dices: Señor, tengo miedo, no puedo con esto solo, necesito que me sostengas. Filipenses 4, 6-7 lo dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es la clave. No oramos para cambiar a Dios, oramos para que Dios nos cambie a nosotros. Oramos para recordar quién está a cargo. Oramos para que en medio del caos su paz nos envuelva de una manera que el mundo no puede explicar. Así que hoy, si sientes que el miedo te está robando la vida, no lo ignores. No luches solo. Corre hacia Dios. Llora si necesitas llorar. Grita si necesitas gritar. Pero no te rindas. Porque aunque el miedo susurre mentiras, la voz de Dios siempre será más fuerte. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Él está esperando. Solo necesitas dar el primer paso. ¿Alguna vez has sentido que el silencio de Dios es más fuerte que cualquier grito de ayuda que puedas levantar? A veces nos encontramos en momentos en los que oramos, clamamos, pedimos señales, pero lo único que recibimos es un silencio abrumador. Y ese silencio puede parecer más aterrador que el problema en sí. ¿Por qué Dios no responde cuando más lo necesitamos? La respuesta puede ser simple y al mismo tiempo profunda. Dios siempre está hablando, pero a veces nuestro corazón está demasiado lleno de ruido para escuchar. Piensa en esto: cuando hay una tormenta fuerte, el sonido del viento, la lluvia y los truenos pueden ser ensordecedores. Pero si te detienes y prestas atención, incluso en medio del caos, puedes escuchar el suave canto de un pájaro que se refugia en algún rincón, ajeno a la furia del clima. Así es la voz de Dios. No siempre viene con un trueno desde el cielo. A menudo es un susurro suave que solo puedes oír si haces silencio en tu interior. En el primer Rey 19:12, cuando Elías esperaba escuchar a Dios, no lo encontró en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo escuchó en un silbo apacible y delicado. ¿Cuántas veces hemos esperado que Dios grite cuando en realidad está susurrando? Tal vez tu vida está llena de ruidos que te impiden escuchar a Dios. El ruido de las preocupaciones diarias, el miedo al futuro, la ansiedad por lo que no puedes controlar. Pero aquí está la verdad que necesitas recordar: Dios no ha dejado de hablar, somos nosotros quienes hemos dejado de escuchar. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Notas la condición? No se trata de una búsqueda superficial. Dios quiere que lo busquemos con el corazón, no solo con palabras vacías o rutinas religiosas. ¿Y por qué es tan importante escuchar a Dios? Porque su voz no solo consuela,
sino que también guía, corrige y protege. Salmo 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no quiere que vivas perdido, dando tumbos en la oscuridad. Él quiere guiarte en cada paso. Pero para eso necesitas aprender a reconocer su voz, incluso cuando todo lo demás parece gritar más fuerte. Ahora, imagina esto. Estás caminando por un sendero oscuro, sin linterna, sin una luz que te guíe. De repente escuchas la voz de alguien que te dice: sigue derecho, hay un puente seguro más adelante. Si no confías en esa voz, podrías desviarte, tropezar o incluso caer. Así funciona la voz de Dios. No siempre ves lo que Él ve, pero si escuchas su guía, estarás caminando hacia un lugar seguro, incluso si el camino parece incierto. Pero aquí está el problema. Muchos de nosotros queremos escuchar a Dios, pero no estamos dispuestos a hacer el espacio necesario en nuestra vida para que su voz sea clara. Queremos respuestas rápidas, señales evidentes, soluciones instantáneas, pero Dios no trabaja a nuestra velocidad. Él quiere que aprendas a esperar, a confiar, a escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quieto no significa inactividad. Significa estar en paz, confiando en que, aunque no entiendas todo, Dios sigue en control. Y tal vez ahora te preguntas: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios de manera más clara? La respuesta está en la Biblia. Su palabra es el canal más directo que tenemos para escuchar su voz. Hebreos 4:12 nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando lees la Biblia, no estás leyendo un libro antiguo, estás escuchando la voz del Dios eterno hablándote directamente. Pero necesitas leerla con un corazón abierto, con la disposición de recibir, aunque lo que escuches no siempre sea lo que esperabas. A veces, Dios responde de maneras que no entendemos al principio. Tal vez estás pidiendo que Él quite el miedo de tu vida, pero en lugar de eso, te está enseñando a tener fe en medio del miedo. Tal vez estás pidiendo que desaparezca el dolor, pero Él está usando ese dolor para mostrarte algo más profundo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas serán fáciles, sino que al final, todo tendrá un propósito para tu bien. Y aquí está la lección más importante. Dios no se ha olvidado de ti. Su silencio no es indiferencia. A veces, el maestro guarda silencio durante la prueba porque ya te ha dado todo lo que necesitas para superarla. Pero incluso en ese silencio, Él está presente, observándote con amor, listo para levantarte si tropiezas. Así que hoy, haz una pausa. Apaga el ruido del mundo por un momento. Cierra los ojos, respira profundo y dile a Dios: aquí estoy, dispuesto a escucharte. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Y entonces, en el silencio de tu alma, escucharás su voz, suave pero poderosa, recordándote que nunca has estado solo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Él te está hablando ahora, solo necesitas escuchar. Y ahora, después de todo lo que hemos compartido, quiero que te hagas una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué pasaría si hoy decidieras escuchar realmente la voz de Dios? No hablo de un acto superficial, no de una oración apurada o de una lectura rápida de la Biblia. Me refiero a detenerte, a silenciar el ruido de la rutina, de la ansiedad, del miedo, y simplemente abrir tu corazón para escuchar lo que Dios quiere decirte. ¿Qué cambiaría en tu vida si le dieras ese espacio? Tal vez descubrirías que el miedo que sientes no tiene tanto poder como creías, porque el miedo, cuando lo enfrentas con la luz de la verdad de Dios, se encoge, se revela como lo que realmente es: una sombra sin sustancia, un susurro vacío comparado con el rugido de la promesa de Dios. En Isaías 41:10, Dios te recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
¿Cómo puede el miedo sostenerse cuando tienes esta promesa? Pero la clave está en no olvidar, porque somos humanos y la vida nos golpea con fuerza. El trabajo, las responsabilidades, las noticias que nos llenan de incertidumbre, y poco a poco, casi sin darnos cuenta, dejamos de escuchar. Dejamos que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios. Y entonces el miedo encuentra una rendija por donde colarse, porque donde no hay verdad, hay espacio para la mentira. Y el miedo es, en su esencia, una gran mentira. Pero aquí está la esperanza. Dios nunca se cansa de hablarte. Su voz es constante, incluso cuando no la escuchas. Como un faro en la oscuridad, su luz siempre está ahí, guiándote de regreso a casa. El Salmo 34:4 lo dice de forma tan simple y profunda: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. No dice de algunos temores, o solo de los temores pequeños. Dice de todos mis temores. Esto no es poesía vacía, es una promesa, una garantía de que el miedo no tiene la última palabra en tu vida. Así que hoy te invito a hacer algo diferente. No cierres este momento como si fuera solo otro mensaje más. Haz una pausa, reflexiona, pregúntate: ¿qué he permitido que ocupe el lugar de la voz de Dios en mi corazón? ¿Es el miedo, la preocupación, la duda? Y luego, haz lo más simple y lo más difícil al mismo tiempo. Háblale a Dios. No necesitas un lenguaje elaborado ni palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Un simple: Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Es suficiente para que el cielo entero se incline a escucharte. Y si el miedo vuelve mañana, porque probablemente lo hará, recuerda esto: no tienes que luchar solo. La batalla no es tuya, es de Dios. En Éxodo 14:14, Moisés dijo algo que quiero que guardes en tu corazón hoy. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No dice que tendrás que pelear, sino que Dios lo hará por ti. Tu parte es confiar. Así que aquí está la verdad que nadie te dice, pero que necesitas saber. El miedo solo tiene poder si tú se lo das. Pero cuando decides escuchar la voz de Dios por encima de la del miedo, cuando eliges la fe en lugar de la duda, el miedo pierde su fuerza, porque estás anclado en algo más grande, más profundo, más eterno. Y esa es la invitación de hoy. No vivas otra jornada más con el corazón lleno de miedo. Llénalo de la presencia de Dios, llénalo de su palabra, de su amor, de su paz. Y cada vez que el miedo intente regresar, respóndele con la verdad: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Hoy es el día para dejar de vivir dominado por el miedo. Hoy es el día para recordar que la voz de Dios siempre ha sido y siempre será más fuerte que cualquier susurro de temor. Escúchala, créela, vívela, y verás cómo nada podrá dañarte, porque estás protegido por el amor perfecto de aquel que nunca falla.